Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí un día más, una tardecita de agosto de estas calurosas que a mí lo que hacen, como estoy en casa leyendo, pues me activan. Entonces, claro, en este agosto tan caluroso, pues yo, como no, tendría que traeros unas cuantas ofertas, ¿no? Entonces, hoy os voy a traer una oferta que no podéis rechazar, como diría Don Corleone, que es dos reseñas por una. La primera de ellas estamos hablando del libro Cómo hacer un podcast de Diego Murcia. Y la segunda, Cómo escribir para la web, también de Diego Murcia. Dos obras que me han gustado y que quería sacar aquí a la palestra para mostraros a vosotros todo aquello que me habían proporcionado, con lo que me habían cultivado. Y bueno, en la sinopsis de cómo hacer un podcast, preguntas y respuestas sobre el ecosistema del podcast, Diego Murcia, este periodista salvadoreño del que os hablo, descubre el fascinante mundo del podcasting con un libro imprescindible, porque habla de los fundamentos, nos da consejos, trucos y sigue una guía paso a paso para que podamos crear nuestro propio podcast. ¿Qué ocurre? Pues que los que seguís este blog sabéis que mis inquietudes literarias pasan por leer ciertos ensayos sobre ciertas disciplinas y mi necesidad de profundizar cada vez más en algunas materias. En este caso, pues hablamos del podcasting. ¿Por qué? Pues porque yo llevo a cabo un podcast, que es mi experiencia como escritor, que podéis seguir en las redes, en lo que es las plataformas más importantes, como puede ser Spotify, Evox, Spreaker o también incluso en Apple Music o en Amazon Music. Y dicho esto, pues bueno, también estoy metido en el podcasting a través de Voces de Metrópoli con los dos compañeros Sebastián G. Sancho y Jacobo Cortés. Bien, pues este podcast del que os hablo, que lleva a cabo Diego Murcia, aparte de el libro que voy a reseñaros, Diego Murcia lleva a cabo dos, tres podcasts más, pero yo lo encontré gracias a Escuela del Podcast y cómo hacer un audiolibro. En este último lo lleva a cabo con Carmen Molina. Pues en una de mis múltiples búsquedas de un ensayo sobre radiodifusión digital que pudiese cubrir mis expectativas, pues me he encontrado con esta joyita oculta en internet titulada Cómo hacer un podcast, que fue escrita por este periodista y productor de podcast salvadoreño Diego Murcia, que no por casualidad fue galardonado con el Latin Podcast Award en el año 2019. Para no andarme demasiado por las ramas, os diré por qué he querido sacar este libro a la palestra y hablaros de su bonanza. Lo primero, tiene una clara estructura, que está muy bien ejecutada por capítulos. Tras un breve prefacio, nos explica qué es un podcast y capítulo tras capítulo te obliga a realizarte varias preguntas, entre las que destacan para qué quieres hacer un podcast, que es bastante clarificadora, y más adelante, a través de los diferentes episodios que conforman el libro, nos va dando consejos prácticos y patrones básicos de edición sin entrar en demasiadas complejidades, yendo al grano, para que disfrutes de tus grabaciones. Y esto lo hace de una manera amena y sencilla, que es lo que le diferencia de otros libros de esta misma temática que he leído anteriormente y por lo que quiero destacar este en concreto. Detalles como el tiempo que debe durar un podcast, el modo en el que debes enfrentarte al tan temido contacto con los invitados a los que te gustaría entrevistar o cuáles son los secretos de una buena entrevista que también conoce Diego Murcia, porque él es periodista, además de podcaster y productor. Y estas son algunas de las confidencialidades que comparte con nosotros a través de este libro y que podrían aplicarse a este maravilloso ensayo dos adjetivos, ameno y práctico, como os decía. Este libro no puede faltar en vuestra biblioteca si queréis adentraros en el mundo del podcasting, sin duda. Y el segundo libro es Cómo escribir para la web, de forma optimizada. En cómo escribir para la web de forma optimizada, nos descubre los secretos para hacer que tus contenidos brillen en los resultados de búsqueda. Y para mí este libro es como un taller. Y bueno, al fin y al cabo,
responde a esas preguntas y respuestas sobre el ecosistema del podcast, que es lo que promete. Y yo quise adentrarme más en la obra literaria después de leer el anterior libro y no solo me ha sorprendido gratamente, sino que además me ha cautivado por la manera clara, transparente y directa de explicar ciertas cuestiones relacionadas con el web building. Un libro taller que, como os decía, nos presenta y nos revela los secretos de cómo escribir para la web y que responde a preguntas tan recurrentes como, por ejemplo, cómo redactar titulares y entradillas, cómo usar las palabras claves en contenidos multimedia y otras cuestiones tan relevantes como el modo en el que leen los usuarios de Internet en la actualidad, que no es la misma que hace 20 años. También nos habla de cómo etiquetar textos web de manera correcta o cómo se deben contar cierto tipo de historias para que resulten atractivas para nuestro público objetivo. Este libro, cuya mayor virtud es la brevedad, concreción y concisión de la que hace gala su autor como buen periodista que es, para ser honesto, lo único que podría ponerle una pega es que me ha gustado tanto que me hubiera gustado que hubiese durado más, porque me lo he comido de una sentada. Ahora bien, podré leérmelo alguna vez más, que es lo que hago yo en estos casos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.